para mis 3 hijas, Chloe, Audrey y Maya, y para Maya, la nueva dueña de esta casa. Mi padre, Arthur, estaba de pie en la cabecera de la larga y formal mesa de comedor y pronunció esas exactas palabras con una copa de vino de cristal levantada en lo alto con su mano derecha. Su voz llevaba la cadencia resonante y autoritaria de un hombre que estaba completamente acostumbrado a comandar una audiencia. Había 40 personas sentadas en la habitación, una colección cuidadosamente seleccionada de parientes lejanos, amigos del vecindario y miembros de su club de campo. Todas y cada una de las velas blancas, altas y sin aroma sobre la mesa estaban encendidas, proyectando un resplandor cálido, dorado y parpadeante sobre los costosos centros de mesa florales que mi madre había insistido en ordenar al mejor florista del pueblo. Yo estaba sentada exactamente a 2 asientos a su izquierda, lo suficientemente cerca como para ver la condensación que se acumulaba en el exterior de su copa. Había conducido 6 brutales horas a través del denso tráfico del fin de semana festivo solo para estar presente en esta reunión. Había salido de mi apartamento a las 9:40 de la mañana, me había detenido solo una vez por una terrible y tibia taza de café de gasolinera, y había llegado a la casa del lago exactamente a las 3:52 de la tarde. Durante las siguientes 4 horas, había trabajado incansablemente ayudando a mi madre, Eleanor, a doblar rígidas servilletas de tela en las elaboradas y exigentes formas de cisne que ella prefería. Y había entregado personalmente al personal de servicio de comidas su cheque de saldo final de $2.400 justo una hora antes de que la cena comenzara oficialmente. Cuando comenzó el brindis, me recosté ligeramente en mi silla. Escuché los nombres de mis hermanas caer de sus labios con afecto casual. Chloe, Audrey, y luego, sin perder el ritmo, escuché el nombre de la hija de mi primo, Maya, una chica de 24 años que mis padres prácticamente habían adoptado, subsidiado financieramente y mimado agresivamente durante la última década. Y luego, siguiendo su nombre, escuché la imposible proclamación sobre la propiedad del inmueble. Por un largo momento suspendido, me quedé muy quieta. El oxígeno en la habitación pareció evaporarse por completo, dejando un vacío pesado y sofocante a su paso. Esperé, conteniendo la respiración, el inevitable remate de la broma. Esperé la corrección inmediata. Esperé a que mi padre soltara una carcajada cordial, sacudiera la cabeza y dijera que simplemente estaba haciendo una broma terrible. Esperé a que mirara hacia donde yo estaba en la mesa y reconociera que yo, Victoria, su verdadera hija mayor biológica, era la persona que poseía la única escritura legal de esta exacta propiedad inmobiliaria. La corrección no llegó. En su lugar, una sonrisa amplia e increíblemente satisfecha se extendió por su rostro. Dejó su copa de cristal sobre la mesa con un tintineo firme y definitivo. Tomó su asiento. Casi instantáneamente, los 40 invitados alrededor de la habitación estallaron en un aplauso entusiasta y atronador. La gente estaba vitoreando. Alguien silbó. Mi tía, sentada directamente al otro lado de la mesa, captó mi mirada por una fracción microscópica de segundo. Su rostro se volvió completamente pálido, despojado de todo color, y luego rápida y deliberadamente miró hacia su plato de porcelana de espárragos asados, negándose a encontrar mi mirada nuevamente. Miré hacia mi propia copa. Era un vino blanco genérico y barato, una botella que costó tal vez $14 en una tienda de comestibles de descuento local, vertida sin ceremonias en una copa que yo había comprado con mi propio dinero. Me quedé mirando ese líquido amarillo pálido durante un momento muy largo y muy silencioso. No grité. No me puse de pie ni volqué con fuerza la pesada mesa de roble. No exigí la atención indivisa de la habitación para anunciar en voz alta que mi padre estaba intentando regalar una propiedad robada y titulada legalmente. En su lugar, una claridad profunda, congelante y magnífica inundó todo mi cuerpo. Era el tipo específico de desapego emocional total que solo llega cuando finalmente te das cuenta irrevocablemente de una terrible verdad que has estado evitando activamente durante toda una vida. Extendí la mano y dejé la copa sobre el inmaculado mantel de lino blanco. No la golpeé. La dejé con cuidado, precisión, deliberadamente, exactamente de la misma manera en que una persona deja una carga pesada y sin valor que finalmente ha decidido que nunca más volverá a llevar. Quería que absolutamente nadie escuchara la base de la copa tocar la mesa. Quería que nadie notara el momento exacto y silencioso en que dejé de ser un miembro participante de su familia. Mi nombre es Victoria. Tengo 34 años.
Soy auditora corporativa senior para una enorme empresa de logística internacional. Toda mi existencia profesional está dedicada a encontrar discrepancias financieras profundas, rastrear activos ilícitos ocultos y exponer fraudes complejos. Mi cerebro está fundamentalmente programado para mirar estrictamente los números, leer la letra pequeña microscópica y simplemente ignorar por completo todo el ruido emocional circundante. Durante 34 años, había aplicado con éxito esta lógica despiadada a todo en mi vida, con la singular excepción de mi propia familia. Había permitido voluntariamente que mi padre, un director de escuela secundaria jubilado y muy respetado que había construido toda su reputación pública sobre la base de ser un líder comunitario íntegro y generoso, me tratara como un personaje de fondo desechable. Había permitido que mi madre tratara mi cuenta bancaria personal como su propio fondo de emergencia privado e ilimitado. Pero sentada allí, escuchando los implacables aplausos hacer eco en las costosas paredes de madera de la casa del lago que yo había comprado, la auditora profesional dentro de mí finalmente despertó. Me di cuenta con absoluta y aterradora certeza de que este brindis público no era un accidente, sino una emboscada financiera hostil y calculada. Los aplausos aún zumbaban en mis oídos mientras empujaba suave y silenciosamente mi pesada silla de madera hacia atrás, alejándola de la mesa del comedor. La pata de madera raspó suavemente, casi imperceptiblemente, contra el piso de madera pulida, un sonido sutil que fue completamente ahogado por los vítores continuos. Las risas bulliciosas y el agudo tintineo de los cubiertos de plata mientras los 40 invitados ajenos comenzaban a servirse ansiosamente la costosa comida. Ni una sola persona miró en mi dirección. Ni un solo par de ojos notó a la verdadera invitada de honor, la actual dueña legal del mismo techo sobre sus cabezas, poniéndose de pie y alejándose del banquete. Di la espalda al comedor lleno de gente y alegría, y comencé a caminar de manera constante hacia la cocina. No corrí. No me fui furiosa en un ataque teatral. Caminé con el paso medido, uniforme y decidido de un profesional racional que abandona un edificio estructuralmente comprometido que sabe que está destinado a colapsar. La gran cocina de concepto abierto estaba completamente vacía, oliendo intensamente a ajo asado, romero fresco y mantequilla cara derretida. Pasé junto a las enormes y relucientes ollas de cobre que colgaban en una fila perfecta sobre la isla central. Estas eran las exactas ollas que mi madre me había exigido llorando que le comprara la Navidad pasada, una exigencia impulsiva que me había costado $800. En todo el año que habían estado colgadas allí, ella nunca las había bajado ni una sola vez para cocinar una sola comida. Eran meros accesorios costosos para la ilusión estética de su perfección doméstica. Pasé junto al enorme refrigerador de acero inoxidable de doble puerta donde había guardado meticulosamente más de $400 en comestibles especiales esa misma tarde, anticipando su interminable y desagradecido consumo. Mi pesado abrigo de invierno estaba colgado en un gancho de latón pulido junto a la salida lateral. Mi bolso de cuero, que contenía las llaves de mi auto y mi billetera, estaba tranquilamente sobre el frío mostrador de granito exactamente donde lo había dejado. Extendí la mano y tomé mi bolso. El cuero de alta calidad se sintió sorprendentemente frío contra mi piel. Metódicamente deslicé mis brazos en las gruesas mangas de mi pesado abrigo de lana. A través de la puerta batiente ligeramente entreabierta que separaba la cocina del comedor, podía escuchar el sonido apagado y familiar de la risa resonante y arrogante de mi padre. Justo después vino el chillido agudo, dramático y sin aliento de profunda gratitud de Maya. Seguramente estaba corriendo alrededor de la mesa para abrazarlo en este momento. Sin duda estaba derramando esas lágrimas fáciles y altamente teatrales, practicadas y siempre estratégicamente desplegadas para evitar pagar su propio seguro de automóvil, su propio alquiler o sus propias facturas telefónicas mensuales. Me agaché y subí la cremallera de mi abrigo oscuro hasta mi barbilla, encerrando el calor en el interior. Exactamente hace 5 años, esta misma casa del lago había estado al borde absoluto de una ejecución hipotecaria desastrosa. Mi tío, un hombre con impulsos terribles, era el dueño, había acumulado deudas de juego catastróficas y ocultas, y el banco local se estaba preparando para apoderarse agresivamente de la propiedad. Mi madre me había llamado en un estado de pánico histérico absoluto a las 11 de un martes por la noche. Estaba sollozando violentamente en el auricular del teléfono, prácticamente rogándome que no dejara que la familia perdiera su amado e histórico santuario de verano. Sin dudarlo, sin exigir términos, yo había liquidado inmediatamente una parte significativa y altamente rentable de mi cartera de inversiones personal.
Había contratado a un abogado de bienes raíces competente. Había transferido personalmente y con exactitud $94.040 para liquidar la deuda pendiente y transferir oficialmente el título de la propiedad de manera completa y exclusiva a mi propio nombre. Fue la compra financiera individual más grande y significativa que había hecho en toda mi vida adulta. Lo había hecho puramente para salvar a mis padres de enfrentar la humillación pública y el dolor privado. Y ahora, en una muestra de audacia asombrosa y desconcertante, la estaban regalando casualmente como un favor de fiesta a una sobrina mimada que nunca había trabajado en un empleo riguroso a tiempo completo en toda su vida, fuertemente subsidiada. Extendí la mano, agarré el frío pomo de metal y abrí la puerta lateral. El frío agudo y mordaz del aire de la noche de noviembre golpeó mi rostro al instante, trayendo el olor distintivo y familiar de las agujas de pino caídas y la tierra húmeda y helada. Salí al porche de madera y cerré firmemente la pesada puerta detrás de mí. Hice una pausa por un segundo para asegurarme de que se cerrara de forma segura, encerrando el ruido y las mentiras en el interior. La luz superior del porche estaba fundida, otro problema de mantenimiento menor que ellos esperaban plenamente que yo arreglara en silencio durante mi relajante fin de semana festivo. Bajé con cuidado los oscuros escalones de madera hasta el camino de grava crujiente. Mi auto, un confiable sedán gris oscuro, estaba estacionado cerca del borde de los árboles altos y oscuros. Desbloqueé el vehículo, me deslicé en el asiento del conductor y cerré la puerta con fuerza. El pesado y sordo golpe de la puerta del auto al cerrarse bloqueó instantáneamente los sonidos tenues y molestos de la fiesta en curso. Había un silencio total y hermoso. Me senté en la oscuridad durante un minuto completo, con mis manos desnudas descansando pesadamente sobre el volante helado. No lloré. Mis ojos permanecieron completa y perfectamente secos. Lo que sentí en cambio fue una sensación física extraña, pesada e innegable en lo profundo de mi pecho, que se asemejaba a una estructura arquitectónica masiva y mal construida que finalmente colapsaba hacia adentro. Era el colapso total y permanente de todas y cada una de las ilusiones que ingenuamente había mantenido sobre mis padres. Giré la llave, puse el auto en marcha y me alejé, dejando que la oscuridad se tragara por completo la casa detrás de mí. Conduje de manera constante durante 2 horas seguidas sin siquiera considerar encender la radio. La autopista interestatal era una cinta larga, desolada y oscura que cortaba bruscamente a través de los densos e implacables bosques de Pensilvania. El zumbido bajo, rítmico y constante de los neumáticos de goma rodando sobre el asfalto frío era el único y absoluto sonido que existía dentro del espacio confinado del auto. Mi mente, sin embargo, estaba increíblemente activa, operando con la eficiencia fría, sin fricción y aterradora de una máquina de alta potencia procesando una afluencia masiva de datos crudos y corruptos. No estaba perdiendo ni un solo segundo pensando en el dolor emocional de la traición. No me estaba agonizando por lo poco que mi padre realmente me amaba o cómo mi madre podía sentarse allí y ver qué sucediera. Estaba pensando puramente en la secuencia precisa de eventos. Estaba analizando metódicamente la escena del crimen psicológico que acababan de construir. Necesitaba documentar todo antes de que comenzara la inevitable manipulación psicológica para hacerme dudar de mi memoria. Mientras conducía, me acerqué al asiento vacío del pasajero, tomé mi teléfono inteligente y abrí sin esfuerzo la aplicación predeterminada de notas de voz. Toqué el botón rojo de grabar y coloqué el teléfono de forma segura en el portavasos central. Comencé a hablar en voz alta dentro del auto vacío y oscuro. Mi voz era increíblemente constante, notablemente plana y completamente clínica. Hago este ejercicio específico siempre que necesito separar agresivamente los hechos concretos e innegables de las emociones desordenadas y manipuladoras. Es un hábito disciplinado y altamente efectivo que desarrollé durante mis primeros años agotadores en la auditoría corporativa. Debes documentar absolutamente la evidencia cruda de manera clara y objetiva antes de que el objetivo fraudulento tenga alguna vez la oportunidad de destruir, alterar o distorsionar la narrativa. Hablé lentamente, enunciando cada palabra. Hecho 1. Artur se puso de pie frente a 40 invitados y anunció públicamente la transferencia inmediata de mi propiedad inmobiliaria personal a Maya por completo sin mi conocimiento previo, consulta o consentimiento legal. Hecho 2. Eleanor estaba plenamente consciente de este anuncio, evidenciado por su falta de sorpresa y su participación inmediata en los aplausos. Hecho 3.
Maya reaccionó con una gratitud actuada extrema, sugiriendo fuertemente que había sido informada previamente de este supuesto regalo o que simplemente está profundamente acostumbrada a aceptar enormes ganancias financieras inmerecidas. Hecho 4. Yo no estuve de acuerdo verbalmente. No asentí con la cabeza y no hice absolutamente nada que pudiera ser interpretado legal o socialmente como un contrato verbal o consentimiento. Hecho 5. Soy la única e indiscutible dueña legal de la propiedad ubicada en el lago, poseyendo todos los documentos de compra originales. 5 años de registros de impuestos consecutivos y todos y cada uno de los recibos de mantenimiento almacenados de manera segura en una caja fuerte a prueba de fuego en mi apartamento. Pausé mi dictado por un momento, observando los brillantes faros barrer con fuerza sobre la carretera vacía y sinuosa por delante. Luego respiré hondo y agregué el hecho final y más crucial. Hecho 6. Mis padres eligieron estratégicamente una cena festiva de celebración altamente poblada para ejecutar esta maniobra. Utilizaron deliberadamente la inmensa y sofocante presión social de 40 invitados aplaudiendo y vitoreando como un arma psicológica. Creían firmemente que yo sería demasiado educada, estaría demasiado condicionada por años de obediencia y estaría demasiado aterrorizada de causar una escena pública como para rechazarlos activamente frente a sus pares. Tenían la intención de usar mi silencio en la mesa de la cena como un consentimiento implícito, obligándome a firmar silenciosamente una escritura de renuncia más tarde simplemente para evitar la profunda vergüenza de retractar un regalo público. Toqué la pantalla para detener la grabación e inmediatamente hice una copia de seguridad del archivo de audio en mi almacenamiento seguro en la nube. El simple acto de decir estos hechos brutales y sin adornos solidificó completamente la realidad absoluta de la situación en mi mente. No había espacio restante para una mala interpretación generosa. No había ninguna vía posible para darles el beneficio de la duda. Sabía exactamente lo que sucedería en el momento en que se dieran cuenta de que me había ido. Mi madre inevitablemente me llamaría mañana por la mañana o tal vez al día siguiente e intentaría replantear por completo toda la horrible velada. Adoptaría un tono herido y exhausto. Afirmaría que mi padre solo estaba siendo generoso de espíritu, que simplemente se dejó llevar por la emoción de la noche y el vino. Argumentaría que Maya ha tenido una vida increíblemente dura y trágica y solo necesita desesperadamente un poco de seguridad para finalmente recuperarse. Sistemáticamente intentaría ahogar los duros hechos legales en un mar tóxico y sin fondo de culpa, deber y obligación familiar. Pero habían calculado fundamentalmente mal el estado actual de mi mente. Asumieron que estaban tratando con la misma hija sumisa y desesperada por complacer que habían moldeado durante 3 décadas. No se dieron cuenta de que estaban tratando de defraudar a una auditora corporativa senior que veía los viajes de culpa como nada más que tácticas de negociación de aficionados. Yo tenía los hechos innegables. Tenía la superioridad legal absoluta. Y por primera vez en toda mi existencia, tenía algo que ellos subestimaron completa y peligrosamente, una falta absoluta y aterradora de miedo respecto a su desaprobación. Durante toda mi vida, la constante amenaza inminente de la decepción de mis padres había sido la pesada e invisible correa que usaban para controlar con precisión mis acciones y mi billetera. Esta noche, al intentar arrogantemente robar el activo más grande y costoso que yo poseía justo en mi cara, habían tirado de esa correa invisible tan increíblemente fuerte que finalmente se partió por la mitad. Estaba completamente desatada. Era totalmente libre. Y mientras me incorporaba a la autopista principal, en dirección de regreso a la ciudad, me hice una promesa silenciosa e inquebrantable. Iba a hacer de esto el error más devastador, públicamente humillante e indignante y costoso que jamás hubieran cometido en todas sus vidas. El largo e ininterrumpido viaje de regreso a mi apartamento en la ciudad me dio demasiado tiempo para pensar, demasiado silencio ininterrumpido para revisar meticulosamente los archivos polvorientos y dolorosos de mi infancia. Cuando finalmente reconoces de manera innegable un patrón profundamente arraigado de abuso sistémico, tu cerebro altamente analítico automáticamente comienza a reproducir todos los recuerdos anteriores, resaltando agresivamente cada bandera roja que previamente fuiste entrenada para ignorar o justificar. La dura realización de que nunca fui verdaderamente una hija querida, sino más bien una gerente de logística no remunerada en la que confiaban en gran medida, no se materializó de repente de la nada en la casa del lago esta noche. Esa dinámica profundamente defectuosa comenzó hace décadas dentro de una pequeña y apretada casa de 4 habitaciones con pintura gris descascarada y un camino de entrada de concreto muy agrietado en un vecindario suburbano. Yo era la hija mayor.
Mis dos hermanas menores, Chloe y Audrey, eran 2 y 4 años más jóvenes que yo, respectivamente. Desde el momento exacto en que fui físicamente lo suficientemente alta como para alcanzar el mostrador de la cocina parándome en un taburete de madera tambaleante, mi papel permanente en el hogar se estableció rígidamente. Yo era la capaz. Yo era la robusta. Yo era la hija específica que absolutamente no requería ninguna atención especial, que la llevaran de la mano o que la mimaran emocionalmente. Mi madre Eleanor operaba bajo un marco psicológico muy específico y altamente tóxico. Creía genuinamente que el amor maternal era un recurso estrictamente finito y que se agotaba fácilmente, y estaba entera y exclusivamente reservado para aquellas personas que actualmente existían en un estado de crisis fuerte y dramática. Chloe era levemente asmática, una condición que aprendió rápidamente a manipular, propensa a dramáticos ataques de pánico, sin aliento y llorando siempre que se le pedía cortésmente que completara una simple tarea de la escuela o limpiara su habitación. Audrey era naturalmente torpe, constantemente rompía cosas caras, constantemente reprobaba clases básicas y perpetuamente necesitaba ser rescatada desesperadamente de las consecuencias predecibles de sus propias terribles acciones. Porque eran ruidosas, necesitadas y caóticas, recibían la totalidad del ancho de banda emocional de mis padres. Yo, por el contrario, era profundamente callada. Era feroz y defensivamente organizada. Para cuando tenía solo 8 años, programaba mi propio despertador, me despertaba a las 6 de la mañana en una casa helada para hacer mi propio desayuno y empacar meticulosamente mi propio almuerzo para la escuela. Hacía simples sándwiches de mantequilla de maní y mermelada en pan blanco barato y aplastado, colocándolos cuidadosamente en una bolsa de papel marrón reciclado junto con una manzana magullada y una caja de jugo genérica. Hacía esto no porque amara la responsabilidad, sino porque sabía con la fría certeza de un superviviente que si esperaba a que mi exhausta y caótica madre lo hiciera, absolutamente iría a la escuela con hambre. Ella siempre estaba demasiado ocupada mimando frenéticamente a Chloe a través de un resfriado menor o destrozando agresivamente la casa, buscando los zapatos escolares perpetuamente perdidos de Audrey. Mi madre nunca me agradeció ni una sola vez por ser tan increíblemente independiente. En su lugar, absorbió silenciosamente mi independencia forzada y la convirtió instantáneamente en una expectativa rígida y no negociable. Cuando traía a casa un boletín de calificaciones trimestral lleno de calificaciones perfectas de primer nivel, no había absolutamente ninguna celebración. No había ninguna cena especial fuera, ni llamadas telefónicas de alarde orgulloso a los parientes lejanos, ni postre extra. Mi padre simplemente echaba un vistazo al papel arrugado, ni siquiera una vez. Me lo devolvía y decía, eso es exactamente lo que esperamos de ti, Victoria. Sin embargo, cuando Audrey milagrosamente lograba arreglárselas con una calificación miserable y apenas aprobatoria en matemáticas básicas de la escuela secundaria, toda la casa estallaba en una alegre celebración. De hecho, le compraron una bicicleta nueva y cara. Le dijeron en voz alta lo increíblemente brillante y capaz que era. Aprendí rápidamente que yo era la línea de base. Era los cimientos de concreto subterráneos e invisibles sobre los que se sostenía el resto de la casa inestable. Nunca alabas los cimientos. Simplemente esperas que soporten el enorme peso sin agrietarse. Para cuando tenía 14 años, esencialmente me convertí en la contadora no remunerada y profundamente estresada de la familia. Mis padres eran notoriamente y terriblemente malos con la administración del dinero, sobregirando constantemente sus cuentas corrientes conjuntas, rebotando pequeños cheques y ocultando agresivamente facturas de tarjetas de crédito con altos intereses el uno del otro en varios cajones. La tensión en la casa era insoportable. Para detener sus peleas a gritos, comencé a organizar su correo diario. Comencé a resaltar las fechas de vencimiento críticas en sus amenazantes facturas de servicios públicos y a pegarlas agresivamente en la puerta del refrigerador. Lo hice porque la pura y sofocante ansiedad de escucharlos gritarse el uno al otro por los cargos por pagos atrasados era significativamente peor que la carga inapropiada de hacer su trabajo administrativo de adultos. Aprendí desde muy temprano que si quería cualquier apariencia de paz, tenía que fabricarla yo misma, generalmente anticipando inteligentemente sus inevitables y predecibles fracasos y solucionándolos silenciosamente por adelantado. Esto es precisamente lo que los terapeutas modernos etiquetan con precisión como el síndrome del niño parentalizado. Te despojan violentamente de tu derecho fundamental a necesitar cualquier cosa, a ser débil o a pedir ayuda, y en su lugar te obligan a convertirte en el cuidador competente de los adultos reales que legal y moralmente se supone que deben estar cuidando de ti.
No me di cuenta de lo profunda y fundamentalmente que esta dinámica había dañado mi percepción del amor hasta que estuve bien entrada en mis 20, hasta que comencé a ganar dinero real y significativo en el mundo corporativo. Y las solicitudes de ayuda de la familia dejaron abruptamente de tratarse de organizar sobres y comenzaron a tratarse de emitir cheques masivos e irrecuperables. Toda mi infancia me entrenó de manera efectiva para creer que mi valor fundamental como ser humano estaba atado completamente a mi utilidad financiera y logística. Si no era útil, era completamente invisible. Y esta noche, parada en esa mesa, demostraron que incluso cuando era increíble e innegablemente útil, incluso cuando compré el terreno literal sobre el que estaban parados, seguía siendo completa y absolutamente prescindible. A medida que los interminables kilómetros de autopista completamente oscura pasaban continuamente frente a mis faros, mi mente altamente analítica comenzó a compilar un libro de contabilidad brutal y completo. Soy auditora corporativa por oficio y por naturaleza. Toda mi exitosa carrera está construida directamente sobre el meticuloso examen forense de registros financieros complejos. Rastreo dinero que personas desesperadas intentan ocultar activamente. Descubro profundos fallos sistémicos en organizaciones masivas y aparentemente funcionales. Ahora, por primera vez en mi vida, desvié firmemente esa lente brutal, implacable y objetiva de los clientes corporativos y la dirigí directamente hacia mi propia familia inmediata. Comencé a calcular mentalmente el exacto y asombroso costo financiero de mi posición heredada como la hija mayor capaz. Absolutamente no fueron solo los $94.040 que había transferido por la Casa del Lago. Ese fue simplemente el rubro individual más grande y atroz. Fueron las miles y miles de extracciones adicionales, implacables y agotadoras a lo largo de los años lo que verdaderamente pintó la imagen innegable de un parásito financiero altamente funcional. Pensé profundamente en la cena del 35 aniversario de mis padres hace solo 3 cortos años. Eleanor había planeado con entusiasmo una fiesta escandalosamente extravagante en un asador de lujo en el centro de la ciudad, invitando a 50 personas sin molestarse ni una vez en mirar los precios exorbitantes enumerados en el menú del servicio de comidas. Exactamente 4 días antes del evento tan esperado, me llamó mientras yo estaba en el trabajo. Su voz temblaba con un pánico fabricado y perfectamente afinado, afirmando que la gerencia del restaurante estaba exigiendo agresivamente un depósito final masivo que simplemente no podía pagar porque el cheque de pensión mensual de mi padre se había retrasado inexplicablemente. Lloró ruidosamente en el auricular. Afirmó dramáticamente que tendría que cancelar todo el hermoso evento, llamar a los 50 invitados y enfrentar una humillación social total e insuperable en su comunidad. No discutí. Le transferí exactamente $1.800 a los 10 minutos de colgar el teléfono. No le pedí que proporcionara un recibo formal. No pedí establecer un plan de pago razonable. Simplemente y obedientemente solucioné el estresante problema. Cuando llegó la noche de la elegante cena, mi padre se puso de pie, tintineó su copa y dio un hermoso y largo brindis, agradeciendo a mi madre por su increíble e incansable planificación, y agradeciendo profusamente a Chloe por tomarse el tiempo de ayudar a elegir los centros de mesa florales. Absolutamente nadie mencionó los invisibles $1.800 que literalmente hicieron que toda la noche fuera matemáticamente posible. Me senté allí en la mesa comiendo en silencio mi filete término medio, absorbiendo silenciosamente el pesado costo financiero de su perfecta ilusión pública. Luego estuvo el desastre con Audrey. Hace 2 años, Audrey decidió arbitrariamente que quería convertirse en una influenciadora de estilo de vida. Se mudó abruptamente a un complejo de apartamentos de lujo ridículamente caro en Los Ángeles sin molestarse en asegurar ninguna forma de empleo. 6 meses después, previsiblemente, había agotado por completo 4 tarjetas de crédito de altos intereses por separado y se enfrentaba a un aviso de desalojo inmediato y agresivo. Mi padre me llamó un martes por la mañana mientras yo estaba sentada en medio de una reunión crítica de la junta trimestral. Usó intencionalmente su voz de director profunda, seria y autoritaria. Me dijo firmemente que Audrey estaba en una mala situación y necesitaba desesperadamente un préstamo de emergencia temporal para recuperarse. Dijo, la familia siempre ayuda a la familia, Victoria. Necesitamos absolutamente que des un paso al frente y hagas lo correcto aquí. Ese préstamo de emergencia temporal ascendió exactamente a $4.500, explícitamente calculado para cubrir su masivo alquiler atrasado y los exorbitantes gastos de mudanza requeridos para traerla de regreso a casa a salvo.
Audrey ni siquiera me miró directamente a los ojos cuando finalmente regresó. Nunca mencionó la masiva suma de dinero. Cada vez que intentaba de manera gentil y educada plantear un cronograma de pago, mi madre intervenía agresivamente al instante. Me regañaba duramente por estresar intencionalmente a mi hermana profundamente frágil cuando ya estaba existiendo en un estado mental tan vulnerable y deprimido. A través de la pura fuerza bruta de su amnesia intencional colectiva, el préstamo se transformó permanentemente en un regalo no reconocido. Y luego, por supuesto, vino Maya, la hija de mi primo, la indiscutible niña de oro de toda la familia extendida, que siempre parecía poseer una historia muy trágica y cautivadora sobre un jefe terrible y abusivo o una ruptura horrible e injusta. Maya, que constantemente conducía un auto significativamente más nuevo y costoso que el mío, pero de alguna manera absolutamente nunca poseía el dinero líquido requerido para pagar sus propias facturas de servicios públicos básicos. Recordé vívidamente la vez específica en que pagué personalmente $1.200 por la cirugía dental de emergencia repentina de Maya porque su madre afirmó entre lágrimas que estaban completamente en la quiebra. Exactamente 3 semanas después, Maya estaba felizmente publicando fotos muy filtradas desde un centro turístico de lujo con todo incluido en México. Mientras conducía, sumaba agresivamente los números en mi cabeza. La cena de aniversario, el desalojo de Audrey, los dientes de Maya, el nuevo horno de alta eficiencia para la residencia principal de mis padres que costó exactamente $7.000. El cual pagué directamente a la compañía de instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado porque fundamentalmente no confiaba en que mis padres usarían realmente el efectivo para el horno, las incontables bolsas de comestibles caros. Los boletos de avión de primera clase para varias reuniones familiares, las facturas veterinarias de emergencia para perros que ni siquiera poseía. La hoja de cálculo mental crecía cada vez más y la suma final estimada era genuinamente asombrosa. Cientos de miles de dólares sistemáticamente drenados durante la última década. Había funcionado como una infraestructura financiera silenciosa, invisible y altamente eficiente, sosteniendo sin ayuda a una familia con sentido de derecho que despreciaba profundamente mi independencia mientras simultáneamente y con avidez se alimentaba de ella. Literalmente les había comprado su orgullo, su comodidad, su salud y sus hogares. Y su pago final por una década de servidumbre financiera fue levantarse con orgullo en una habitación llena de personas aplaudiendo e intentar con entusiasmo entregar mi activo más grande y valioso a una chica que nunca había trabajado un día duro por nada en toda su vida. El libro de contabilidad estaba ahora oficial y permanentemente cerrado. A partir de este momento exacto en adelante, el Banco de Victoria estaba completa e irrevocablemente cerrado. El viaje de regreso a la ciudad no fue meramente un viaje físico. Fue el inicio de una auditoría forense sistemática y a sangre fría de mi propia familia. Como auditora corporativa, mi supervivencia profesional depende de mi capacidad para detectar patrones, identificar anomalías y rastrear el movimiento de activos. Durante años, había estado auditando empresas de Fortune 500, desenredando redes de fraude y malversación. Ahora, dirigí ese mismo enfoque analítico letal directamente hacia mis padres. No necesitaba gritar. No necesitaba confrontarlos. Necesitaba datos. Llegué a mi apartamento poco después de la medianoche. Las luces de la ciudad se reflejaban fríamente en los edificios de cristal. Caminé directamente a mi oficina, encendí mi estación de trabajo y abrí las carpetas cifradas que mantenía para todos mis registros financieros personales importantes. Comencé a construir una línea de tiempo maestra. Crucé meticulosamente cada transferencia bancaria, confirmación de transferencia electrónica y estado de cuenta de tarjeta de crédito que había autorizado durante los últimos 6 años. Creé una nueva hoja de cálculo etiquetando las columnas con precisión absoluta. Fecha, beneficiario, cantidad, propósito declarado y resultado real. Los números contaban una historia que era mucho más siniestra que la simple avaricia. Era un patrón de explotación calculada y habitual. Al llenar la hoja de cálculo, me di cuenta de la asombrosa escala del robo. No fueron solo las solicitudes esporádicas de préstamos o ayuda de emergencia. Había una salida mensual recurrente de fondos hacia una cuenta de tarjeta de crédito con altos intereses que estaba registrada a nombre de mi padre, pero a la cual yo, sin saberlo, había estado haciendo pagos automáticos durante casi 3 años bajo la apariencia de una antigua factura de servicios públicos que alguna vez les ayudé a administrar. La auditora dentro de mí sintió una descarga de adrenalina.
Esto no era una dinámica familiar. Esto era un delito de cuello blanco. Mis padres me habían tratado como una caja negra de liquidez, extrayendo fondos continuamente porque sabían que yo estaba demasiado enfocada en mi propia carrera como para escudriñar los detalles de cada transacción. Habían construido su estilo de vida sobre mi descuido. Habían asumido que debido a que era lo suficientemente competente como para ganar un salario alto, estaba demasiado ocupada para notar que mis propias cuentas estaban siendo desangradas. Respiré hondo mirando el total. La cifra final una vez que todos los pagos y préstamos no autorizados fueron agregados fue de casi $140.000. Eso no era solo dinero. Eran años de mi vida, horas de horas extras y vacaciones sacrificadas. Todo desapareció en el sumidero de su incompetencia. Guardé el archivo, lo cifré con una contraseña que era más larga que un escrito legal y tomé un sorbo de agua fría. El miedo había desaparecido. En su lugar había un agudo deseo clínico de rectificar los libros. Me habían tratado como un cajero automático, y ahora yo iba a tratarlos como una investigación forense. Ya no era una hija tratando de ganar aprobación. Era una auditora finalizando un informe sobre una empresa fallida. La auditoría apenas había comenzado, y yo tenía toda la intención de asegurar que para cuando terminara, el balance general estaría perfecta y brutalmente reconciliado. La verdadera evidencia definitiva de su malicia apareció 3 días después. Me había puesto en contacto con Sylvia Marks, una abogada de derecho de familia meticulosa y de alto poder con la que había trabajado durante mi propio divorcio y le expliqué la situación. Ella había escuchado mi relato del brindis en la Casa del Lago con una expresión sombría y comprensiva. Había presentado inmediatamente una solicitud de emergencia de registros de propiedad en la oficina de registros del condado de Erie. Cuando llegó la documentación, no era la escritura de propiedad que esperaba. Era un borrador de una escritura de renuncia que había sido archivada y luego milagrosamente retirada en el último segundo posible. Era un documento que pretendía transferir mi interés de propiedad en la Casa del Lago directamente a Maya, citando una tarifa nominal de $1. Mis ojos escanearon la línea de la firma. Alguien había falsificado mi nombre. La letra era una imitación casi perfecta de la mía, probablemente copiada de los diversos cheques que había enviado a lo largo de los años. Me quedé mirando el documento en la oficina de Sylvia, la quietud de la habitación amplificando el sonido de mi propio latido del corazón. Estaba todo allí. No solo habían querido robar la casa. Habían intentado activamente finalizar el robo legal a mis espaldas. Mi padre había usado su conexión con Thomas Gerard, un abogado de propiedades local, para eludir el proceso de notificación estándar y hacer que el papeleo fuera aprobado en la oficina del condado. La falsificación era la prueba irrefutable. No fue solo un abuso de confianza. Fue un acto criminal de fraude y falsificación. Sylvia se inclinó hacia adelante, señalando el sello del notario público. «Mira esto», dijo, con la voz desprovista de emoción. El notario es una mujer llamada Diane Roble, quien resulta ser la hermana del compañero de golf de tu padre. Ella notarizó esto sin que tú estuvieras presente. Esa es una clara violación de la ley estatal. Si esto se hubiera llevado a cabo, habrían transferido con éxito un activo de $300.000 por un solo dólar, y tú casi no habrías tenido recursos sin una batalla legal de un año. Sentí un escalofrío de realización. Mi padre no había estado bromeando en esa mesa de comedor. Había estado celebrando. Honestamente creía que había robado mi casa con éxito y estaba usando el brindis para anunciar su victoria al mundo. Era tan arrogante, estaba tan convencido de mi continua sumisión que se sintió cómodo alardeando de su robo frente a 40 personas. Había asumido que yo nunca me enteraría o que, si lo hacía, estaría demasiado intimidada por su estatus social como para defenderme. No se dio cuenta de que me había entregado el arma exacta que necesitaba para destruir su reputación. Una escritura falsificada notarizada ilegalmente por una amiga de la familia presentada a nivel del condado. Este era el final del legado de Arthur Bass. Este era el momento en que su máscara de líder comunitario íntegro sería arrancada, dejando atrás a un anciano estafador desesperado. Sentí una inmensa sensación de alivio seguida de una oleada de claridad. No iba a ser la víctima de esta historia. Iba a ser la fiscal. Tomé una foto de la escritura falsificada con mi teléfono, la guardé en la nube y miré a Sylvia. ¿Cuánto tiempo?
Pregunté. ¿Podemos mantener esto en silencio antes de apretar el gatillo? Ella sonrió, y por primera vez, fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. Todo el tiempo que necesites para hacerlos sufrir más, dijo. Las siguientes 2 semanas fueron una clase magistral de maniobras estratégicas. No interactué. No devolví sus frenéticas llamadas telefónicas diarias. No reconocí sus mensajes de texto cada vez más desesperados y manipuladores. Operaba en silencio total, construyendo metódicamente un cortafuegos alrededor de toda mi existencia financiera. Me comuniqué con cada banco donde tenía una cuenta y coloqué un congelamiento completo sobre todo acceso conjunto que había sido autorizado previamente. Trasladé mis activos líquidos a un nuevo banco privado en la ciudad que no tenía conexión con las instituciones de la pequeña ciudad que usaban mis padres. Revoqué el poder notarial que les había otorgado años atrás en un momento de ingenua obligación juvenil. Borré mi huella digital, cambiando cada contraseña, cada pregunta de seguridad y cada dirección de correo electrónico de recuperación. Estaban completa y totalmente excluidos de mi vida digital. Fue una experiencia estimulante verlos perder su control. Cada vez que bloqueaba un número de teléfono, me sentía más ligera. Cada vez que cancelaba un pago automatizado, sentía como si estuviera reclamando una parte de mi propia alma. Ya no era un motor invisible de su estabilidad financiera. Era una persona, una mujer, una profesional con límites claros e impenetrables. Estaba reclamando la agencia que me habían robado sistemáticamente durante toda mi vida. Tuve una sesión semanal con mi terapeuta, la doctora Lorraine Heck. Nos sentamos en su oficina tranquila y cálida, y le hablé sobre el cortafuegos. Me observó de cerca, con su cuaderno abierto, pero su bolígrafo quieto. Durante 6 años, has estado intentando hacerles entender que mereces respeto, dijo. Pero finalmente has dejado de intentar enseñarles y has empezado a protegerte. ¿Cómo se siente eso? Me senté en la silla sintiendo el peso de las últimas 3 décadas levantarse. Se siente correcto. Dije, se siente como la primera vez que realmente he sido el adulto en la habitación y no lo estoy haciendo por ellos. Lo estoy haciendo por mí. Esa era la clave. Durante toda mi vida, había asumido que ser una buena hija significaba sacrificar mi propia estabilidad por la de ellos. Me habían enseñado que serla capaz era ser la mártir. Pero la verdadera madurez, me di cuenta, era la capacidad de establecer límites que protegieran mi propia supervivencia, incluso cuando esos límites fueran profundamente inconvenientes para las personas que se habían vuelto adictas a mi sacrificio. El cortafuegos no se trataba solo de dinero. Se trataba de definir el espacio donde yo comenzaba y ellos terminaban. Ya no era una extensión de sus deseos. Era un individuo soberano. Y mientras estaba sentada allí en la oficina, me di cuenta de que nunca había sabido verdaderamente quién era yo porque había pasado toda mi vida siendo lo que ellos necesitaban que yo fuera. Ahora por primera vez, el silencio era mío. Los límites eran míos. Y el futuro era total y estimulantemente mío. Podían gritar, podían suplicar, podían amenazar, pero no podían cruzar el cortafuegos. Finalmente había construido la estructura que ellos habían pasado toda mi vida intentando derribar. La fecha límite que les había fijado se acercaba, y el silencio de mi parte se estaba convirtiendo en una espera insoportable para ellos. Mi madre envió una carta. Llegó en papel grueso, caro y de color crema, del tipo que olía levemente a perfume antiguo. Tenía 3 páginas de largo, escrita a mano en su letra en bucle y agresiva. No usó la palabra lo siento. No usó la palabra error. En cambio, usó frases como, siempre has sido la sensible, y tu padre no tenía mala intención, y estás siendo increíblemente egoísta al guardar rencor por un simple malentendido. Habló sobre la importancia del legado familiar y el perdón, como si esas palabras no hubieran sido usadas como armas contra mí toda mi vida para mantenerme a raya. Me dijo que el próximo cumpleaños de Clare se arruinaría si no me comunicaba, y exigió que la llamara para resolver la tensión. Leí la carta parada en el mostrador de mi cocina. No me senté. No me serví una copa de vino. No sentí el habitual nudo de culpa apretándose en mi pecho. No sentí absolutamente nada. Las palabras en la página eran solo ruido.
Eran los mismos guiones cansados, las mismas manipulaciones cansadas, los mismos intentos cansados de cambiar la culpa hacia mi reacción en lugar de hacia su comportamiento. Doblé la carta de vuelta por el pliegue original, la coloqué en una carpeta de papel manila y la etiqueté como archivos del caso evidencia. Luego le tomé una foto y se la envié a Sylvia Marks. Ella respondió en cuestión de minutos. Sigue enviándolas. Esto es excelente para la fase de descubrimiento de pruebas. Están cavando su propia tumba. La guerra psicológica que intentaban librar contra mí estaba fallando porque yo ya no estaba jugando el juego. Había dejado de explicarme. Había dejado de defender mi existencia. Había dejado de intentar convencerlos de que era un ser humano digno de dignidad básica. Había alcanzado un nivel de indiferencia que era completamente impenetrable. Estaban gritando en una habitación vacía, y el silencio que les proporcioné fue la respuesta más devastadora que podría haberles dado. Maya, la niña de oro, también intentó contactarme. Me envió un mensaje de texto largo y dramático a altas horas de la noche de un jueves. Habló sobre cuánto me admiraba, como no tenía idea de que la casa del lago era tan importante para mí, y como mi padre le había prometido que era un regalo. Preguntó si podíamos simplemente hablar de ello y encontrar una manera de hacer felices a todos. Ni siquiera respondí. No lo necesitaba. Responder era una forma de validación, y yo había terminado de validarlos. Bloqueé el número de Maya, luego bloqueé el de mi madre, luego el de mi padre y luego el de Chloe. No lo hice con enojo. Lo hice con la acción simple y eficiente de una auditora que limpia una cuenta inactiva. El ruido se había ido. El caos se había ido. Estaba sentada en mi apartamento un viernes por la noche con un libro en la mano y un silencio absoluto y total llenando las habitaciones. Me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, no estaba anticipando la próxima crisis. No me estaba preparando para la próxima emergencia. Simplemente estaba viviendo. El silencio no era un castigo para ellos. Era un santuario para mí. Y por primera vez, finalmente entendí que la ausencia de su drama era el mayor regalo que jamás me había dado a mí misma. El cortafuegos se mantuvo. Finalmente me acorralaron. Habían convencido al antiguo socio comercial de mi padre, un hombre llamado Robert Sterling, de que me invitara a una consulta comercial de emergencia en su empresa. Acepté, sabiendo muy bien lo que sucedería. Cuando entré en la sala de conferencias, no encontré a un socio comercial. Encontré a mis padres, Chloe, Audrey y Maya, todos sentados alrededor de la mesa de caoba como un jurado, listos para emitir un veredicto. Arthur parecía particularmente engreído. Llevaba su mejor saco deportivo azul marino, el que usaba para los discursos públicos, y tenía las manos cruzadas frente a él. Victoria, dijo, con la voz goteando una falsa y condescendiente preocupación. Todos estamos muy preocupados por ti. Te has estado comportando de manera muy extraña y creemos que es hora de poner fin a estas tonterías. No me senté. Permanecí de pie, con mi maletín de cuero pesado y sólido en mi mano. Miré al grupo, a mi familia, que había pasado toda una vida tratándome como un recurso a administrar en lugar de una persona a la que amar. No estoy aquí para una reunión familiar, dije, con mi voz firme, clara y totalmente desprovista de la calidez que habían esperado. Estoy aquí para informarles de las consecuencias legales de sus acciones recientes. Eleanor emitió un pequeño y patético gemido, apretando un pañuelo contra su pecho. ¿Cómo puede ser así? Jadeó. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de que te criamos, te apoyamos y te amamos. Todo lo que hicieron por mí fue una transacción. Dije las palabras sintiéndolas como herramientas quirúrgicas afiladas. No me criaron, me administraron. No me apoyaron, me usaron. Y ciertamente nunca me amaron. Solo amaban lo que yo podía proporcionarles. La habitación se quedó en completo silencio. Mis hermanas apartaron la mirada, incapaces de encontrar mis ojos, pero Arthur se puso de pie. Eso es suficiente, ladró, su rostro volviéndose de un rojo peligroso y moteado. Eres mi hija. Harás lo que te diga, y firmarás los papeles que transfieren esa casa a Maya. Ya se la hemos prometido, y no vas a dejar en ridículo a esta familia. Lo miré,
a este hombre que había pasado su vida dando lecciones a otros sobre moralidad e integridad y no sentí absolutamente ningún miedo. No sentí nada más que un profundo y abrumador desprecio. No estás preocupado por la familia, dije en voz baja. Estás preocupado por el dinero. Le prometiste la casa a Maya porque pensaste que podías usarla para extraer el capital, y te preocupa que yo vaya a exponer el hecho de que intentaste falsificar una escritura legal para robarla. No estás perdiendo a una hija, Arthur. Estás perdiendo tu principal fuente de ingresos. La arrogancia desapareció de su rostro, reemplazada por una confusión repentina y frenética. Miró alrededor de la habitación, buscando apoyo desesperadamente, pero su esposa y sus hijas se estaban encogiendo en sus asientos. Supe que finalmente había ganado. Había quitado la fachada. Había nombrado la verdad, y ya no había forma de esconderse de ella. No había venido aquí a discutir. Había venido aquí para presenciar su desmoronamiento. Y por primera vez en mi vida, estaba de pie en una habitación con ellos, y yo era la persona más poderosa allí. Maya comenzó a llorar. Era el mismo sonido agudo y ensayado que usaba en cada evento familiar. Pero hoy, fracasó por completo. Victoria, por favor, sollozó, enterrando su rostro en sus manos. Solo quería un lugar al que llamar mío. Pensé que estabas feliz de ayudar. No parpadeé. No me acerqué para consolarla. No le ofrecí ni una sola palabra de consuelo. Querías un lugar al que llamar tuyo, repetí, mi voz helada, usando mi capital, mi crédito y mis ahorros ganados con tanto esfuerzo. Eso no es un deseo, Maya. Eso es un robo. Mi madre comenzó a gemir, un sonido performativo y prolongado que esperaba que me hiciera sentir culpable. Se puso de pie y se acercó a mí, extendiendo la mano como para abrazarme. Somos tu familia, lloró. ¿Cómo puedes ser tan fría, tan desalmada? Hicimos lo mejor que pudimos. Solo intentábamos mantener a todos juntos. Di un paso atrás, poniendo una barrera física entre nosotras. No intentabas mantener a todos juntos, dije. Intentabas mantener a la familia dependiente de mi apoyo financiero. Ese era tu objetivo principal. Has pasado 30 años enseñándome que mi valor estaba atado a lo que yo podía proporcionar. Y ahora estás enojada porque finalmente decidí retirarme del puesto. Arthur intentó una última vez reclamar su autoridad. Golpeó la mesa con la mano. Firmarás la escritura, rugió, con la voz quebrándose de desesperación. Soy tu padre, y te estoy diciendo que hagas esto. No eres un padre, dije, con mi voz apenas por encima de un susurro, pero resonó en el silencio absoluto de la habitación. Eres un hombre que ha pasado toda su vida enseñándole a su hija que ella es reemplazable. Y hoy, te estoy dando la razón. Eres tú el que es reemplazable. Eres tú el que se ha quedado sin opciones. Eres tú el que lo está perdiendo todo. Abrí mi maletín y saqué la carpeta que Silvia había preparado. No la tiré. No grité. Simplemente la deslicé por la mesa de caoba hacia ellos. Contenía la evidencia de la escritura falsificada, la notarización ilegal y los estados de cuenta bancarios detallando los retiros no autorizados. Esto, dije, es un resumen de los delitos financieros que se han cometido en los últimos 6 años. Si intentan contactarme de nuevo, si intentan acceder a mis activos de nuevo, o si alguna vez sugieren que les debo algo, esta carpeta irá directamente a la oficina del fiscal de distrito. No estoy pidiendo su permiso para marcharme. Les estoy informando que ya me he ido. La habitación estaba tan quieta que podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Mis padres miraban la carpeta como si fuera una bomba, con los rostros pálidos, sus respiraciones saliendo en jadeos cortos y llenos de pánico. Maya había dejado de llorar y me miraba con genuino terror desnudo. Finalmente había logrado lo imposible. Había roto su ciclo. Había puesto fin a la explotación. Y me di cuenta entonces de que su miseria no era mi responsabilidad. Su fracaso era suyo propio. Me giré hacia la puerta, con la mano en el frío pomo de metal. No se molesten en seguirme, dije sin mirar atrás. La transacción está completa. Y luego salí. Salir de ese edificio fue la experiencia más agotadora físicamente, y al mismo tiempo,
más liberadora de mi vida. El aire fresco de la ciudad me golpeó al salir. Y por un momento, me quedé parada en la acera, respirando el olor de la calle, a escape, pavimento mojado, café rancio, y me di cuenta de que olía a libertad. Había pasado toda mi vida caminando sobre cáscaras de huevo en esa familia, aterrorizada de causar una escena, aterrorizada de decepcionarlos, aterrorizada de estar sola. Ahora, estaba parada aquí en medio de una ciudad bulliciosa, y estaba completa y absolutamente sola. Pero no era el tipo de soledad solitaria. Era el tipo independiente. Revisé mi teléfono. Mi madre ya había enviado 12 mensajes, cada uno más frenético que el anterior. Estaba suplicando, estaba acusando, estaba intentando reescribir la escena que había ocurrido hace 10 minutos en la sala de conferencias. No los leí. Simplemente deslicé hacia la izquierda, seleccioné eliminar y confirmé. Sentí una oleada de adrenalina que era más limpia y poderosa que cualquier droga. Finalmente había dejado de ser la persona que absorbía su dolor y había comenzado a ser la persona que hacía cumplir la ley. Caminé hacia mi auto, me incorporé al tráfico y me fusioné con el flujo de la ciudad. Pensé en la carpeta que había dejado sobre la mesa. Era una obra elegante. Lo tenía todo. Las fechas, las cantidades, los documentos fraudulentos, la prueba del acceso no autorizado. Ni siquiera había incluido todo. Me estaba guardando la evidencia verdaderamente condenatoria, las cosas que garantizarían una sentencia de prisión si alguna vez llegara a juicio. Esa era mi póliza de seguro. Era el único idioma que entendían. No entendían el amor. No entendían el sacrificio. Y ciertamente no entendían a la familia. Pero entendían la amenaza de perder su estatus, su dinero y su comodidad. Llegué a mi apartamento, entré y cerré la puerta con llave. Caminé hacia la cocina, me serví un vaso de agua fría y me senté a la mesa. Estaba en silencio. El silencio ya no estaba vacío. Era un espacio que había creado para mí misma, un espacio donde nadie podía exigirme nada. Pensé en la casa del lago. Era solo una casa. Era una colección de madera, piedra y cristal. Durante 5 años, la había tratado como un sitio sagrado, un lugar de reunión familiar, un testamento del legado de mi abuela. Me di cuenta ahora de que nunca fue un santuario. Fue solo otra transacción. Miré mi computadora portátil, abrí la hoja de cálculo por última vez y actualicé el estado de la propiedad de la casa del lago a venta pendiente. Ya le había dado instrucciones a Silvia para que la pusiera a la venta, y el interés ya era alto. En unos meses, desaparecería. El dinero de la venta iría a una cuenta que nadie podría tocar, y yo pasaría al siguiente capítulo de mi vida. Tenía 34 años. Era inteligente. Era capaz. Y finalmente estaba empezando a entender de lo que era capaz. No era la chica que hacía los sándwiches. No era la chica que pagaba las facturas. No era la chica que se disculpaba por existir. Era la chica que había defendido su vida de las personas que se suponía que debían protegerla. Y había ganado. No solo había ganado la casa. Había recuperado mi propia vida. Y mientras estaba sentada en la oscuridad de mi apartamento, supe que la parte más difícil del viaje no era lidiar con ellos. Era perdonarme a mí misma por los 30 años que había desperdiciado intentando ganar el amor de personas que ni siquiera sabían quién era yo. Esa era una deuda que tendría que pagarme a mí misma un día a la vez por el resto de mi vida. Y sabía con absoluta certeza que eventualmente la pagaría en su totalidad. Las repercusiones fueron espectaculares, como tienden a serlo todas las catástrofes autoinfligidas. Dentro de las 48 horas posteriores a esa reunión en la sala de conferencias, la noticia había viajado a través de cada rama de la familia extendida como un incendio forestal. No era la historia de una hija que se alejaba. Era la historia de la familia Bass siendo finalmente expuesta por los parásitos que habían sido durante décadas. Comenzó con el club de campo de Arthur. El socio comercial que había organizado la reunión, Robert Sterling, había visto la evidencia que presenté en esa carpeta. Ya fuera por un sentido de obligación moral o simplemente por el deseo de distanciar a su propia firma de una posible investigación criminal, no se guardó la información para sí mismo. Habló con la junta directiva del club.
Para el final de la semana, la membresía de Artur, la fuente de su posición social y su pasatiempo principal, fue suspendida, a la espera de una investigación interna. Mis hermanas fueron las siguientes en colapsar bajo la presión. Chloé, siempre propensa al pánico, comenzó a recibir cartas de los acreedores que yo había bloqueado. Había pasado los últimos 2 años viviendo de préstamos que yo no sabía que estaba pagando. Ahora, con las cuentas de las tarjetas de crédito congeladas, se enfrentaba a la realidad por primera vez. Me llamó gritando, maldiciendo y exigiendo que desbloqueara las cuentas. Ni siquiera escuché el mensaje de voz. Simplemente la agregué a la lista de números bloqueados. Audrey, mientras tanto, estaba intentando desesperadamente vender su ropa de diseñador y sus aparatos electrónicos para pagar el alquiler de su costoso apartamento. Fue un espectáculo humillante. Vi fotos en las redes sociales de su venta de garaje, las leyendas desesperadas y frenéticas. Había pasado toda su vida esperando ser rescatada. Y ahora que el dinero del rescate se había ido, tenía que cambiar su estilo de vida por supervivencia. Y luego estaba Maya. No solo perdió la casa. Perdió la aprobación de su familia. Porque ella fue quien había sido identificada como la principal destinataria de la transferencia fraudulenta. El resto de la familia extendida se volvió contra ella. Había sido la niña de oro, la que se suponía que recibiría la fortuna familiar. Y ahora ella era la que había arrastrado el nombre de la familia por el barro del escrutinio legal. Era persona no grata en cada día festivo, cada boda y cada cumpleaños. Lo observé todo desde la distancia, como una auditora revisando los tristes resultados finales de un proyecto que fracasó hace mucho tiempo. No sentí una oleada de triunfo, y no sentí ninguna lástima. Solo sentí una sensación de cierre. El sistema finalmente se había corregido objetivamente a sí mismo. Habían actuado como si tuvieran derecho a todo y, finalmente, la realidad de su falta de capacidad los alcanzó. Finalmente se vieron obligados a enfrentar las consecuencias de las decisiones que habían estado tomando durante 30 años. Se vieron obligados a ser responsables de sí mismos y estaban fracasando porque nunca habían aprendido a existir sin una víctima que los sostuviera. Y la parte más hermosa de todo, yo ni siquiera estaba involucrada. No tuve que levantar un dedo. Simplemente estaban experimentando el fin inevitable de su propio ecosistema de explotación autocreado. Era justicia, simple y directa. La finalidad no fue un solo momento. Fue una secuencia de pequeñas y silenciosas acciones que construyeron colectivamente el muro de no contacto. Terminé el papeleo legal para vender la propiedad de la Casa del Lago y los ingresos se depositaron en una cuenta de ahorros de alto rendimiento que no tenía el nombre de ningún miembro de la familia adjunto a ella. Cuando se firmaron los papeles, fui a la oficina del notario por última vez, sellé el documento final y sentí que se rompía la última atadura de mi antigua vida. Me mudé a una ciudad diferente, un lugar donde nadie conocía a mis padres, donde nadie esperaba que yo fuera la capaz, y donde finalmente podría reinventarme de verdad. Conseguí un trabajo en una empresa más grande, una que respetaba mis límites y valoraba mi trabajo, pero no exigía que sacrificara mi alma por él. Me enfoqué en mi salud, en mis pasatiempos y en los placeres simples y tranquilos de una vida que era completamente mía. Los intentos de contactarme eventualmente se ralentizaron. Los correos electrónicos se detuvieron. Las cartas se detuvieron. Las frenéticas llamadas telefónicas a altas horas de la noche finalmente terminaron. Fue como si se hubieran dado cuenta de que la cuenta bancaria estaba cerrada y la sucursal se había mudado permanentemente. No fue porque hubieran aprendido su lección. Fue porque finalmente se habían quedado sin formas de comunicarse conmigo. No tenían ningún interés en Victoria, la persona. Solo tenían interés en la infraestructura que yo proporcionaba. Una vez que se eliminó esa infraestructura, me volví irrelevante para ellos. Y esa fue la revelación final y punzante. No me extrañaban. Extrañaban el dinero. Extrañaban la ayuda logística. Extrañaban la facilidad de sus vidas cuando yo estaba allí para soportar el peso. Pero no me extrañaban. Saber eso, reconocer eso, fue la pieza definitiva del rompecabezas. No me rompió el corazón porque mi corazón ya se había endurecido a su realidad. Simplemente finalizó la decisión.
Comencé a ver a un nuevo terapeuta, uno que no conocía mi historia familiar, y comenzamos a trabajar en el ahora. Trabajamos en cómo establecer nuevas amistades, cómo confiar de nuevo y cómo definir mi propio valor en función de las cosas que realmente disfrutaba en lugar de las cosas que podía hacer por otras personas. Comencé a pintar, un pasatiempo que había amado cuando era niña, pero me habían dicho que era una pérdida de tiempo. Empecé a hacer senderismo. Empecé a cocinar para mí misma, no para alimentar a una familia, sino para disfrutar el sabor de la comida que hacía. Cada noche, llegaba a casa a mi propio espacio tranquilo, miraba la puerta y sabía que nadie iba a exigirme nada. Finalmente había logrado lo único que se me había negado toda mi vida, el derecho a simplemente existir, el derecho a ser solo Victoria. Y mientras miraba el futuro que tenía por delante, sabía que iba a ser la mejor vida que jamás había tenido. No porque fuera perfecta y no porque fuera fácil, sino porque por primera vez era mía. La última cosa que hice respecto a ellos fue cambiar mi número de teléfono. Un acto administrativo final y definitivo. Había estado sentada en mi nuevo apartamento viendo el atardecer sobre la ciudad cuando me di cuenta de que todavía tenía el número antiguo y con él el potencial de un mensaje frenético más a altas horas de la noche. No quería el potencial. Quería el final. Caminé hasta la tienda local, compré una nueva tarjeta telefónica, la activé y tiré la vieja a la basura. Fue una cosa increíblemente simple de hacer, pero se sintió como si el peso de un mundo entero se estuviera levantando de mis hombros. Estaba desconectada por completo. Y finalmente, miré hacia atrás al último año, la cena, el descubrimiento, la auditoría, la pelea legal, el distanciamiento total. Había sido un año infernal, pero también había sido el año más importante de mi vida. Fue el año en que crecí. No de la manera en que me habían obligado a hacerlo, sino de la manera que yo elegí. Había aprendido cómo ser responsable de mí misma y cómo rechazar la responsabilidad por otros que se me había impuesto injustamente. Tengo 35 años ahora. Me miro en el espejo y veo a una mujer que es más fuerte, más aguda y más amable consigo misma de lo que nunca fue antes. He aprendido que la familia no es una relación de sangre. Es una relación de respeto, apoyo mutuo y amor honesto. Mis padres y mis hermanas eran sangre, pero no eran familia. He comenzado a construir mi propia familia ahora. Amigos que me animan cuando tengo éxito, que me apoyan cuando fracaso, y que nunca me piden que sacrifique mi propio bienestar por su conveniencia. He pensado mucho en ese brindis en la casa del lago. Me he dado cuenta de que el momento en que mi padre llamó por su nombre a Maya y omitió el mío no fue un fallo de memoria. Fue el momento de absoluta y total verdad. Tenía razón. Yo no era su hija. Yo era la persona a la que se suponía que debía proveer y él era la persona que se suponía que debía proveer para mí. Que los roles se invirtieran durante 30 años fue el verdadero fracaso. No olvidó mi nombre. Olvidó lo que significaba ser padre. He encontrado paz en eso. He encontrado paz en el hecho de que no necesito su reconocimiento para saber que soy digna de amor y no necesito su permiso para ser feliz. He logrado el objetivo por el que nunca supe que estaba luchando. Soy la arquitecta de mi propia vida y el edificio es fuerte y es mío y nadie va a quitármelo nunca más. Y mientras miro las luces de la ciudad, las luces de una vida que he construido con mis propias manos, mi propia mente y mis propias opciones, sé que finalmente estoy verdaderamente completa. La auditora ha terminado su informe final. Los libros están perfecta y hermosamente balanceados y no queda nada más por hacer ahora que vivir. La vida que he construido, la libertad que he ganado vale más que cualquier casa en el lago y más que cualquier herencia y más de lo que cualquier brindis podría llegar a valer. Soy finalmente, completa e irrevocablemente yo misma y esa es la mayor victoria que jamás podría esperar. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.